Bienvenido, profesor Alejandro, a la exposición sobre la demarcación científica entre Popper y Kuhn. Los integrantes son David Romero, Cristian Raimundo, Sergio Herrera, Michelle Ariaga, Sebastián Rivera. Primeramente hablaremos sobre Popper y Kuhn individualmente y seguidamente hablaremos sobre 4 diferencias entre estos autores. Hola, mi nombre es Julio y a continuación presentaré las propuestas de Popper. Popper estaba en contra del método inductivo que presentaba la ciencia. Este método inductivo era el que partían de enunciados singulares y finalizaban en enunciados universales. Para que Popper refute esto, dio un ejemplo que es el siguiente. Todos los cisnes son blancos. Basta con encontrar un cisne negro para demostrar que la teoría de que todos los cisnes son blancos deje de ser científica. En consecuencia, Popper plantea el teorema del falsacionismo, que consiste en que para poder dar el grado científico a una teoría, primero debe cumplir ciertos requisitos, ser refutable o testeable. Caso contrario, será considerada una teoría pseudocientífica. Para que Popper llegue a esta conclusión, se enfrenta a 4 teorías: la teoría de la relatividad, la teoría de la historia según Marx, el psicoanálisis y la psicología del individuo. Popper se percata de que todas las teorías mencionadas, a excepción de la de Einstein, tienen respuestas a todo respecto a su campo de estudio. Es decir, son irrefutables incluso por la conducta humana. Por esta razón, Popper llega a la conclusión de que estas teorías se acomodan a los hechos. Por otro lado, la teoría de la relatividad sí podría ser refutable. Como resultado, Popper dio una solución al problema de demarcación científica al proponer el falsacionismo que diferencia la pseudociencia de la ciencia. Asimismo, Popper afirma que algunas ideas de estas teorías pseudocientíficas podrán en un futuro ser parte de unas teorías científicas. Ahora, mi compañero presentará las propuestas de Kuhn. Yo soy César Rivera y voy a presentar la propuesta de Kuhn. Bueno, según Kuhn, la ciencia está regida por paradigmas, las cuales son leyes y supuestos que sirven para explicar hechos. Además, él plantea que, debido a que todo paradigma presenta anomalías, los cuales son problemas que se resisten a ser solucionados, toda ciencia sufre ciclos de crisis y revolución. Estos ciclos consisten en la etapa de crisis, en la cual se detectan las anomalías más evidentes de un paradigma y como consecuencia surgen nuevos paradigmas que presentan menos anomalías y refutan el anterior. Y la etapa de revolución, en la cual dicho paradigma es aceptado por toda la comunidad científica y cambia radicalmente a su respectiva ciencia. Sin embargo, debido a que ese paradigma también presenta anomalías, este fenómeno también lo sufrirá el nuevo paradigma. Estos ciclos se repetirán infinitamente, lo cual produce la evolución constante de toda ciencia. Un ejemplo que da el autor de ese fenómeno son el caso de la teoría electromagnética de Maxwell, la cual comprendía un éter que ocupaba todo el espacio, pero posteriormente Einstein reformuló radicalmente dicha teoría y eliminó el éter, y el caso de la química antes de Lavoisier, pues antes de él se afirmaba la existencia del flogisto, el cual era una sustancia que se desprendía de la materia cuando ésta ardía. Pero él propuso que dicha sustancia no existía, pero sí existía el oxígeno, el cual es necesario para la combustión, pero realiza un papel distinto en esto. A continuación, mis compañeros van a exponer algunas diferencias entre los dos autores, empezando por la compañera Michelle. Yo les voy a explicar la primera diferencia encontrada entre los filósofos Popper y Kuhn. Para Kuhn, la ciencia se basa en paradigmas, que son los supuestos teóricos generales, leyes y técnicas para su aplicación, que adoptan los miembros de una comunidad científica, los cuales deben cumplir con todos los casos posibles. Caso contrario, si el paradigma no responde a todas las preguntas y no se puede delimitar, ocurre una crisis que pone en duda la estadía del paradigma actual.
Si estas crisis no se pueden superar, pasaría a la revolución y el posterior reemplazo de este paradigma por otro que no tiene similitud con el anterior. En cambio, para Popper, la ciencia se debe refutar, presentar algunas incompatibilidades para considerarse ciencia. Esto quiere decir que no debe tener un gran poder explicativo, ya que esto significaría un problema, debido a que le resultan ambiguas y que se adaptan a todo, incluso a eventos contradictorios, por lo que es un puro verificacionismo. Esto indica que estas teorías se reformulan para ser más precisas, y esto conlleva a que no sean refutables y sean pseudociencias. Un ejemplo de ciencia para Popper es la teoría de la relatividad de Einstein, la cual le resulta muy precisa e incompatible con algunos resultados de la observación. Es una teoría que está abierta a la contrastación, por lo cual se le considera como refutable y científica. A continuación le paso a mi compañero que le va a explicar la segunda diferencia. La segunda diferencia entre Popper y Kuhn. En primer lugar, la teoría de Kuhn se basa en la existencia de un paradigma y la de un ciclo. Este ciclo menciona crisis, lo cual se creó un paradigma. Este paradigma tiende a dar una nueva visión a una ciencia. Por ejemplo, la física que ahora estudiamos tiene una percepción diferente a la física de hace 100 o a 200 años. Esto se debe principalmente por la óptica de Newton, un cambio de ver la luz, o la teoría de la relatividad, un cambio del análisis de la forma de la luz. En cambio, Popper nos habla del falsacionismo, como mencionaron mis compañeros. Esto da un cambio en la ciencia, pues al no ser refutable, la ciencia, entre comillas, se transforma en pseudociencias y no tendría una validez. Un ejemplo es la concepción filosófica como la metafísica. Un estudio al que no encontramos respuesta se separa a física. Y luego, según Kuhn, la metafísica sería una pseudociencia y la física una ciencia, lo cual habría un cambio o evolución de una de las ramas de esta concepción filosófica. Entonces, estas serían las diferencias entre Popper y Kuhn en un modo de cambio. Luego seguirán mis compañeros en la tercera diferencia. Mi nombre es Sergio Herrera y les expondré acerca de la tercera diferencia, que vendría a ser que Popper sostenía que la demarcación científica era netamente de carácter lógico y para Kuhn más bien sociológico. Para Kuhn y Popper se adoptaba un carácter de aspecto lógico para determinar lo que era la ciencia. Sin embargo, para Kuhn, a diferencia de Popper, se adoptaba un carácter social. Kuhn realizaba convenciones en las que los científicos especializados en distintas materias se reunían para poder establecer el conocimiento científico a través de un trabajo realizado por la comunidad misma. Popper, en cambio, optaba por determinar el carácter científico de las disciplinas mediante el uso del falsacionismo y una serie de enunciados lógicos de los cuales se podía inferir cierta conclusión. En suma, Karl Popper se caracterizaba por determinar lo que era la ciencia mediante la lógica, y Thomas Kuhn por la sociología. Para Kuhn, la ciencia, además, presenta ciclos en los cuales se descartan las teorías para poder adoptar otras, según él llamaba paradigmas. Su ciclo se presenta de la siguiente manera: presciencia, ciencia normal, ciencia en crisis, revolución científica y por último ciencia extraordinaria. Popper, en cambio, utiliza el constante cuestionamiento de las teorías y su validez sobre la base de la lógica. A continuación les presentaré también la cuarta diferencia, que sería el abandono parcial de la teoría por parte de Popper y por parte de Kuhn el abandono total de la teoría. Esta diferencia consiste en el abandono de la misma teoría. Popper no descarta la idea de que una teoría pseudocientífica
en algún futuro parte de una teoría científica. Sin embargo, Kuhn afirma que posterior a la aparición de un nuevo paradigma, toda la comunidad científica abandonará el antiguo paradigma. Y esa sería la última diferencia y serían las 4 en total que nuestro grupo ha planteado. Muchas gracias por parte de cada uno de nosotros. Y eso es todo.